Buenas tardes a todas, a todos. En principio agradecer por supuesto la invitación que particularmente me hizo Silvia, pero sé que es en nombre de toda la subcomisión de formación docente del Instituto Patria. Y quiero decir que lo poco que voy a expresar en función del documento, que por supuesto me pareció muy interesante, que de hecho son políticas y posicionamientos que venimos teniendo en este recorrido de la formación docente, profundizándolo en los últimos años, que mi palabra intenta hacer síntesis de la palabra de muchos compañeros docentes, estudiantes, equipos de conducción, compañeros del ámbito sindical y gremial de la provincia de Buenos Aires, que hemos tenido en los últimos años. Hoy aquí tenemos el privilegio de estar todos los que estamos, pero también tenemos que recordar que son muchos los compañeros, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto de las jurisdicciones o provincias, que cada día trabajan por la formación docente e intentan entonces futuros y horizontes mejores. El documento lo leí detalladamente y sobre el documento entonces, porque somos muchos para poder escucharnos, hice solamente un recorte en función de algunos de los puntos que me parecían a mí interesantes destacar, también en términos de mis propias convicciones. Y ese recorte tiene que ver con la formación docente inicial. Si bien obviamente toda política que hable sobre formación docente para generar un plan educativo estratégico debe pensarse en un continuum en la formación docente inicial y continua, me parece entonces importante destacar algunas cuestiones, particularmente sobre la formación de grado. Voy a empezar recordando a la gran Cristina Davini, cuando manifestó hace algunos años que la formación docente inicial no es una empresa de bajo impacto, sino todo lo contrario. Y no es una empresa de bajo impacto fundamentalmente porque la formación docente inicial tiene que ver nada más ni nada menos con la corresponsabilidad del sistema educativo en su conjunto. Y aquí hago una primera también reflexión. A mí me parece que la formación docente y la educación superior en particular, en todas las últimas décadas de la historia de la educación argentina, estuvo más preocupada en mirarse a sí misma por un lado y en la preocupación de las articulaciones con las universidades, no porque eso esté mal, que en pensar en las políticas de integralidad y de articulación con el propio sistema educativo. Porque no podemos dejar de recordar que esta corresponsabilidad tiene que ver entonces con que formamos a maestros, maestras, profesores, profesoras para el sistema educativo. Y que por lo tanto la primera función en términos de derechos y también de responsabilidades tiene que ver con que los institutos de formación docente tienen un primer contrato social que es el de formar para enseñar. Nosotros, desde las instituciones superiores, debemos posicionarnos y preocuparnos cómo recuperar los circuitos de la enseñanza en términos de derechos de los estudiantes, de las niñas que tenemos y jóvenes en el sistema. Esta es una primera consideración que quería hacer. Y a partir de ahí, en términos del documento, entonces pensar que la ampliación de espacios colectivos para la toma de decisiones tiene que tener como punto de partida acuerdos entre los niveles y modalidades del sistema educativo argentino. Y no solo a nivel central o de la conducción nacional o de las conducciones centrales de las jurisdicciones, sino que también estos acuerdos tienen que ver
con el territorio, porque en definitiva, donde se plasma, donde se genera, donde se posibilita o se obstaculiza la formación, es en las propias instituciones. Y en ese recorrido de esas instituciones, estas articulaciones entre niveles y modalidades tienen que ver con los actores y sujetos que cada día, en cada espacio de nuestro país, trabajan entonces pensando, algunos, obstaculizando otros, a la formación docente. Pero no solamente tenemos que articular entonces con los propios niveles y modalidades del sistema y otras tantas organizaciones que el sistema educativo nacional tiene, sino que también lo tenemos que hacer con otros actores que son parte de ese sistema, como por ejemplo los compañeros de los sindicatos y gremios docentes. Ellos tienen también el compromiso y la responsabilidad, en esta corresponsabilidad de los actores que el sistema tiene, de acompañarnos, como de hecho lo han hecho siempre, por lo menos doy fe desde la provincia de Buenos Aires, en la problemática de la formación docente. Miren, la garantía estatal, escribí acá, se sustenta en una voluntad colectiva y no deja librado el ejercicio del derecho a las voluntades individuales. Por lo tanto, esta ampliación de espacios me parece que es fundamental de tenerlo en cuenta. Las políticas de la formación docente inicial, por supuesto, también podría decir varias cuestiones sobre la formación docente continua, debe entonces generar estas posibilidades de mayor articulación y fortalecimiento del propio nivel, que tiene que ver entonces con el derecho de enseñar y de aprender. Otra cuestión que me parece que es importante destacar, y por supuesto desde la creación del Instituto Nacional por imperio de la Ley Nacional desde el 2008 con las compañeras que hemos tenido la posibilidad de trabajar de manera conjunta, nos ha preocupado, es la construcción de un mapa de la formación docente. Ese mapa de la formación docente tiene que ver también con lo que decía recientemente. No solamente tenemos que localizar y volver a poner en visibilidad la segmentación, la fragmentación y hasta, si me permiten, la arbitrariedad de la localización de la oferta docente que tenemos no solamente en la provincia, sino también en el nivel, en la nación, sino que ese mapa de la formación docente tiene que estar articulado con las necesidades locales que se establecen en términos de crecimiento de matrícula en cada una de las localidades para definir si tenemos que tener un profesorado de educación inicial, primaria, secundaria, cuál de ellos, especial, educación física, etcétera, etcétera. Entonces, esa articulación es importante, como también el insumo de esa información se debe o se debería convertir entonces en un instrumento de carácter político para poder otra vez, digo, volver, hoy digo otra vez y parezco los otros. Me salió. Para poder entonces, digo, un instrumento de carácter político para trabajar en los acuerdos y negociaciones, pero no solamente de la gestión de la formación docente a nivel macro, ¿sí? Digo macro cuando corresponde al nivel nacional, o también es macro en las gestiones y en las conducciones de los gobiernos de la educación superior en términos jurisdiccionales o provinciales, sino que esta información debe ser un instrumento de carácter político para trabajar a nivel territorial, con los actores políticos, con los actores sindicales, con otros actores de la comunidad en su conjunto, porque es allí donde se establecen las demandas, las tensiones, los intereses más particulares, muchas veces que generales, en función de esta necesidad de redefinición de la oferta docente.
ese compromiso creo que supera la definición de simplemente generar el mapa, sino que ese compromiso va a requerir de todos nosotros, estemos en el lugar que nos toque estar, en términos de sostener estas políticas a lo largo del tiempo, porque también es cierto, quienes hemos tenido la experiencia de conducir a la educación superior, que muchas veces sabemos que la ley o las leyes o incluso las resoluciones del Consejo Federal de Educación, aun cuando tengan unanimidad, eso no quiere decir que después ocurra lo que tiene que ocurrir. Por lo tanto, el compromiso es permanente y tiene que involucrar, insisto, a todos los actores que de una u otra manera tienen que ver entonces con el sostenimiento, el mejoramiento de la formación docente inicial. Porque en esos 4 años, como decía la compañera, tienen que pasar muchas cosas. No podemos pensar tampoco a la formación continua como contrafuncional de la formación docente inicial. Una cosa es pensarlo en términos políticos y de derechos, y otra cosa es pensar que formamos 4 años, pero después total, como lo seguimos formando a lo largo de toda la vida, en esos 4 años, y por eso repito lo de Davini, no pasa nada, es una empresa de bajo impacto. También, y ya para ir terminando, otra de las cuestiones que me parecen interesantes de destacar es el término del financiamiento. No podemos gobernar, no podemos gestionar a la formación docente, en este caso en particular, si no tenemos el compromiso del Estado, tanto nacional como de los estados jurisdiccionales, en términos de financiamiento. Y en este caso digo que también me parece que deberíamos revisar los criterios, los parámetros en la distribución y redistribución tanto del presupuesto nacional como de los presupuestos jurisdiccionales. Me parece que ahí tenemos que ir a tallar un poco más fino y ver cuáles indicadores se deberían ir construyendo en términos de los diferentes contextos, porque no siempre la cantidad de instituciones o el número de matrícula son indicadores que eso es lo mejor, ¿sí? Entonces ahí tenemos que también, me parece, jugar con o revisar nuevamente estos criterios, porque no solamente es importante la inversión para la formación docente en términos de infraestructura, no porque obviamente no haga falta, sino que tenemos que ir un paso más allá en este sentido. Y tampoco es para generar el debate sobre el presupuesto que las universidades nacionales tienen y que los institutos no tienen, sino que salir justamente por arriba de estos viejos, como decía Silvia, de alguna manera antagonismos que hemos tenido que hacer, y poder entonces pensar nuevas formas. Creo que tenemos la obligación, sobre todo quienes hemos tenido la posibilidad y la maravillosa experiencia de poder haber conducido parte de la formación docente en este caso. Por otro lado, los órganos colegiados y la democratización de las instituciones. No en todos los lugares, sabemos, se han dado de igual manera. Inclusive en la propia provincia de Buenos Aires, en los 200 y pico de institutos de formación estatal que tenemos y unos 300 y pico de formación privada. No se dan de todas maneras. Y creo que mucho es el esfuerzo que tenemos que tener todos para modificar también la trama de las instituciones, la trama cultural, la gramática institucional que todavía nuestras instituciones tienen. Y me parece que el primer espacio de compromiso en la democratización de estos espacios tiene que ver con la participación y la toma de decisiones en las propias instituciones. Los consejos académicos institucionales, o como se llamen,
a lo largo y ancho de nuestro país, es el primer eslabón para la reconstrucción de los derechos, pero también de los deberes que nosotros como docentes o nuestros estudiantes tienen. No podemos pensar en grados de representatividad a nivel local o a nivel provincial si los compañeros que entienden que están en condición de poderlo hacer no tienen primero representatividad y legitimidad en sus propias instituciones. Por lo tanto, esto también me parece que es para revisar. Y creo que ya voy a ir cerrando. Y por último, dos cuestiones más. Cuando hablamos que hay una necesidad imperiosa de redefinir las condiciones y los puestos de trabajo de los docentes, ahí me parece que también tenemos que mirar desde qué perspectivas o desde qué ópticas lo tenemos que hacer. Si la redefinición de los puestos de trabajo docente tiene que ver con intereses de algunos sectores o algunas particularidades, o esa definición de los puestos de trabajo docente y de las condiciones de trabajo también no tienen que estar asociadas a las trayectorias estudiantiles de los estudiantes, pensando entonces en tiempos, en espacios, en modelos de organización diferentes, al menos a los que tenemos hasta ahora. Y para terminar, como dice una compañera de ese maravilloso espacio que forma parte de Soles de Mayo, también, compañeras y compañeros, tenemos que recuperar el sentido de las palabras. No podemos permitir que ellos nos vacíen conceptos, sentidos y políticas, como en este caso la evaluación. Creo que también tenemos que pensar en circuitos, en trayectos de evaluación que permitan entonces una mejor jerarquización desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional e institucional. Porque no es cierto que nosotros no evaluamos. Nosotros evaluamos y tenemos experiencias maravillosas de procesos que se han dado en términos de política de implementación curricular, inclusive de nuestros estudiantes, en el caso de lo nacional, de los institutos, de las carreras de educación inicial y de educación primaria. Entonces, tenemos experiencia, hemos evaluado a las instituciones, hemos evaluado la implementación de propuestas o de diseños curriculares como políticas públicas y hemos evaluado a nuestros estudiantes. El tema está en el sentido, en este caso, de para qué evaluamos nosotros. Y por lo tanto, para terminar, me parece que en este caso no hay mejor o tener en cuenta la premisa electoral que la educación, compañeras y compañeros, es entre todos. Muchas gracias.